En la inmensidad del universo hay una pregunta que ha inquietado a la humanidad durante mucho tiempo. ¿Somos realmente los únicos seres vivos en todo el universo? Durante muchas décadas, esta pregunta ha sido repetidamente planteada por científicos, astrónomos e incluso por personas comunes. Pero a pesar de millones de horas observando el cielo, todavía no hay evidencia directa que demuestre que existe vida en otros planetas. Hasta que llegó un anuncio sorprendente. El 17 de abril de 2025, los científicos anunciaron que tal vez hayan descubierto señales de vida en un planeta lejano llamado K2-18b. Este planeta está a más de 120 años luz de la Tierra y ahora está siendo estudiado más a fondo por el telescopio espacial James Webb. Según los científicos, encontraron algunos compuestos químicos en la atmósfera de K2-18b que normalmente están relacionados con la vida aquí en la Tierra. Pero aunque la respuesta aún no es segura, hay algo claro. Ahora estamos más cerca que antes de la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. Y aquí es donde comienza la pregunta más intrigante. Si realmente hay vida en otro planeta, ¿cómo se verá? ¿Podrían parecerse a los animales que conocemos hoy? ¿O tal vez sean tan diferentes que no los reconoceríamos de inmediato? En este video vamos a examinar todo lo que los científicos han descubierto. Y también veremos cómo pudieron decir que realmente hay vida en otros planetas además de la Tierra. Y también responderemos la gran pregunta de si realmente somos los únicos seres vivos en todo el universo. Así que vamos a empezar. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. Actualmente, los astrobiólogos utilizan una combinación de biología, química, física y ciencia planetaria para desarrollar diferentes escenarios posibles. En lugar de buscar pequeños seres verdes como los que suelen aparecer en las películas, intentan entender cómo sería realmente la vida en mundos con climas, gravedades y condiciones diferentes a las de la Tierra. Y cuando empezamos a pensar en esa posibilidad, de repente nuestra imaginación se expande. En nuestra propia galaxia, llamada la Vía Láctea, se estima que hay cientos de miles de millones de estrellas, y muchas de estas estrellas también tienen sus propios sistemas. En pocas palabras, podría haber muchísimos mundos allá afuera que aún no hemos visto claramente. Y si la vida se formó aquí en la Tierra, ¿será posible que también se haya formado en algunos de esos mundos? Nadie lo sabe por ahora. Pero mientras los científicos esperan el próximo gran descubrimiento, ya han empezado a crear modelos de cómo podrían ser las criaturas en otros planetas. Y uno de los ejemplos más interesantes es el concepto de los llamados mundos acuáticos, planetas que están casi completamente cubiertos por océano. En la Tierra, toda la vida conocida depende del agua. Los científicos creen que los primeros organismos comenzaron a formarse en los océanos hace más de 4.000 millones de años. Por eso, cuando se busca posible vida en otros planetas, una de las primeras cosas que buscan los astrónomos es agua. Y hay un planeta en particular que ha llamado la atención de los investigadores. Este es el TOI 1452b, un exoplaneta que se encuentra a aproximadamente 100 años luz de la Tierra. Según los estudios, es más grande que nuestro planeta y podría contener una enorme cantidad de agua. De hecho, hay modelos que muestran que posiblemente tenga miles de veces más agua que la Tierra. Si estas predicciones son correctas, es posible que toda la superficie de ese planeta esté cubierta por un océano inmenso. Y si hay vida allí, probablemente comenzó bajo el agua. Pero eso no significa que se parezca exactamente a los peces, ballenas o tiburones que conocemos. Sin embargo, hay un principio importante en biología que podría darnos una pista y se llama evolución convergente. Este es el proceso en el que diferentes organismos desarrollan formas similares porque viven en ambientes parecidos. Por ejemplo, el tiburón, el delfín y algunos antiguos reptiles marinos. No están emparentados, pero como todos vivieron en el agua, sus formas son casi iguales. Tienen el cuerpo alargado, el frente estrecho y están diseñados para nadar rápido en el agua. Por eso, algunos científicos creen que si hay nadadores activos en el océano de TOI 1452b, es posible que también tengan cuerpos hidrodinámicos similares. Pero la posibilidad no termina ahí. En un mundo que es casi todo océano, también podrían existir criaturas más grandes que cualquier animal que el ser humano haya visto.
En la Tierra, la ballena azul es el animal más grande que conocemos. Pero en otros planetas, especialmente si las condiciones ambientales son diferentes, podrían existir organismos que sean varias veces más grandes que este. Criaturas gigantes que podrían dominar las partes más profundas del océano. Seres que, desde nuestra perspectiva, parecerían monstruos sacados de la ciencia ficción. Pero para su mundo simplemente son una parte normal del ecosistema. Y mientras más nos adentramos en este océano de imaginación y ciencia, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos sobre la vida en el universo. Porque puede que las criaturas más extrañas no se encuentren en las películas, sino en mundos que aún no hemos alcanzado. Pero mientras hablamos de la posibilidad de criaturas gigantes en la superficie del océano, hay otra pregunta aún más intrigante. ¿Qué más se podrá encontrar en lo más profundo de esos mares? Tan solo en la Tierra hay muchas partes del océano que casi no han sido exploradas por el ser humano. Y uno de los lugares más extremos es la Fosa de las Marianas, donde la profundidad alcanza casi 7 millas, pero a pesar de la presión tan intensa, los científicos aún descubren aquí diferentes tipos de vida que han logrado adaptarse a esas condiciones. Esto nos muestra una lección importante en la ciencia. La naturaleza muestra que la vida puede sobrevivir incluso en lugares que parecen imposibles de habitar. Así que si existen océanos más profundos que cualquiera de los que hay en la Tierra, no es imposible que también haya allí organismos con formas de vida extrañas. Si realmente el océano de TOI 1452b es tan vasto como muestran algunos modelos planetarios, es posible que las criaturas en sus partes más profundas sean muy diferentes en apariencia. Debido a la enorme presión en este lugar, es difícil que sobrevivan animales con huesos duros o conchas gruesas, como muchos de los que vemos en la Tierra. Es probable que aquí sobrevivan criaturas con cuerpos suaves y flexibles que puedan soportar la intensa presión a su alrededor. Tampoco llega la luz del sol a esas profundidades, y sin luz, los ojos podrían volverse inútiles. En nuestro planeta hay peces y otras criaturas de las profundidades marinas que dependen más de sentir el movimiento del agua, las vibraciones y las señales químicas que de la vista. Es posible que lo mismo ocurra en otros mundos. En lugar de ver, las criaturas podrían percibir su entorno usando sensores biológicos especiales que aún no hemos visto en la Tierra. También hay algunos científicos que sugieren que si hay vida en un lugar tan oscuro, la bioluminiscencia probablemente sería una parte importante de su supervivencia. Esta es la capacidad de crear su propia luz. En la Tierra, algunos peces, calamares y pequeños organismos la usan para comunicarse, cazar o esconderse de los depredadores. En un océano donde no entra ni un solo rayo de sol, la luz puede ser la herramienta más importante para sobrevivir. Pero los astrobiólogos no solo piensan en los océanos cuando hablan de vida en otros planetas. De hecho, hay una idea aún más extraña que ha sido debatida durante mucho tiempo en la comunidad científica. ¿Y si la vida no vive en la Tierra ni en el agua? ¿Y si todo un ecosistema simplemente flota en las nubes? En 1976, el astrónomo Carl Sagan y el físico Edwin Salpeter propusieron una posibilidad intrigante. Según su estudio, hay partes de la atmósfera de los planetas gigantes gaseosos que no son ni demasiado calientes ni demasiado frías. Por eso, es posible que haya condiciones allí que puedan soportar algún tipo de vida. Esto no significa que se haya descubierto vida alienígena, es solo una hipótesis científica. Eso significa que la vida no solo podría existir en planetas parecidos a la Tierra. A pesar de esto, cuando escuchamos la palabra planeta, normalmente pensamos en tierra, montañas, océanos y cielo. Pero los gigantes gaseosos están compuestos casi completamente de nubes densas y gas. No tienen una superficie sólida por donde caminar. No hay continentes. No hay bosques. Y puede que no haya océanos como los de la Tierra. Sin embargo, en las partes más altas de su atmósfera, hay lugares donde las condiciones no son tan extremas como en las partes más bajas del planeta. Y aquí es donde entran las teorías sobre posibles ecosistemas aéreos. Si acaso existe vida en este tipo de mundo, puede que no camine ni nade. En cambio, podría pasar toda su vida flotando en el aire. Algunos de los modelos propuestos por los científicos describen organismos que usan gases ligeros para mantenerse a la altitud adecuada. Sería como una versión natural de un dirigible. En lugar de alas, podrían controlar su altitud mediante la modificación de la composición del gas dentro de su cuerpo. Y en lugar de alimentarse de plantas o animales, podrían obtener energía directamente de la luz de su estrella
o de los químicos presentes en la atmósfera. En este punto ya estamos entrando en los límites de la ciencia y la imaginación científica, porque aún no se ha encontrado evidencia de la existencia de estos seres. Pero lo importante no es si cada detalle de estos modelos es correcto. Lo importante es que muestran cuán amplias son las posibilidades cuando hablamos de vida en el universo. Tal vez nuestro mayor error sea asumir que toda la vida debe parecerse a la vida que conocemos, porque mientras más planetas fuera de nuestro sistema solar descubrimos, más clara se vuelve una verdad. El universo es más extraño, más vasto y está lleno de más posibilidades de lo que cualquier ser humano haya imaginado antes. Aún así, hay algo que la naturaleza sigue demostrando una y otra vez. La vida puede adaptarse incluso a las condiciones más difíciles. En la Tierra hay organismos que viven en la helada Antártida, en los hirvientes respiraderos hidrotermales bajo el mar e incluso en lugares donde casi no hay oxígeno. Por eso muchos científicos creen que no es suficiente que un planeta tenga condiciones favorables para decir si puede o no puede haber vida allí. A veces, la pregunta más importante no es si hay vida, sino qué tipo de vida puede formarse bajo condiciones extremas. Un buen ejemplo de estos son los llamados supertierras. Estos son planetas que son más grandes y más pesados que la Tierra, pero no tan grandes como los gigantes gaseosos como Júpiter. Según los astrónomos, uno de los candidatos que pertenece a este grupo es LHS 1140b, un exoplaneta que está a aproximadamente 49 años luz de nuestro planeta. Aunque todavía hay muchas cosas que no se saben sobre esto, hay algo que es claro en los modelos planetarios. Su gravedad es más fuerte que la gravedad de la Tierra, y cuando se habla de la vida, la gravedad es algo muy importante. Aquí en la Tierra casi no lo notamos porque estamos acostumbrados a esto desde que éramos niños. Pero imagina si cada paso fuera como si tuvieras una carga pesada adicional en tu cuerpo. En un mundo así, cada movimiento requeriría más energía. Por eso es posible que la evolución tome un rumbo diferente. En lugar de favorecer la velocidad, podría favorecer más la resistencia. En un planeta así es más probable que sobrevivan criaturas que sean bajas, pesadas y de cuerpo resistente. No es porque la naturaleza prefiera ese diseño, sino porque esa es la manera más efectiva de sobrevivir bajo una fuerza de gravedad más fuerte. Si hubiera animales en un planeta así, probablemente no se parecerían a los depredadores veloces que conocemos en la Tierra. En cambio, probablemente se parecerían más a criaturas enfocadas en ahorrar energía, lentas, cautelosas y muy buenas para sobrevivir. Esto se vuelve aún más interesante si añadimos un clima frío. En la Tierra, cuando la temperatura baja, muchos procesos biológicos también se vuelven más lentos. Algunos animales hibernan, mientras que otros desarrollan capas gruesas de protección contra el frío. Cuando se combinan la gravedad extrema y el frío intenso, es posible que se formen organismos que solo se mueven cuando es necesario. Cada movimiento es importante, cada caloría es valiosa y cada error puede ser crucial. Puede causar la pérdida de energía valiosa. En este tipo de mundo, la mayor ventaja puede no ser la fuerza o la velocidad, sino la paciencia. Pero no todos los planetas tienen una gravedad extremadamente fuerte. En el otro extremo de las posibilidades hay mundos con una gravedad más débil que la de la Tierra, y aquí es donde la imagen comienza a volverse más extraña. Cuando la gravedad es más débil, el cuerpo puede soportar tamaños más grandes con mayor facilidad. Por eso muchos científicos usan mundos de baja gravedad. Por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de organismos enormes, uno de los sistemas que más se menciona es el sistema TRAPPIST-1. Es un grupo de planetas que giran alrededor de una pequeña estrella que está a aproximadamente 40 años luz de la Tierra. Algunos de estos planetas están en lo que se llama la zona habitable, la región donde puede existir agua líquida dependiendo de otras condiciones del planeta. Es importante recordar que aún no se ha descubierto vida en ninguno de estos mundos. Sin embargo, ofrecen la oportunidad a los científicos de estudiar cómo podrían desarrollarse los ecosistemas en otros entornos. En un mundo con una gravedad más débil, hay menos fuerza que jala hacia abajo a los organismos. Por eso es más posible que las plantas crezcan mucho más altas de lo que vemos en la Tierra, y también es posible que existan criaturas voladoras mucho más grandes que cualquier ave que conozcamos hoy en día. Y si hay suficiente comida y tiempo para la evolución, también podrían aparecer animales que superen el tamaño de la mayoría de las criaturas prehistóricas de la Tierra. Esto no es una predicción, tampoco es evidencia. Es solo una posibilidad científica
que se estudia en el campo de la astrobiología. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más intrigante, porque mientras descubrimos más exoplanetas, también se amplía la lista de posibles hogares para la vida. Hay mundos completamente cubiertos de agua, hay mundos hechos solo de nubes y gas, hay mundos con una gravedad más fuerte, y también hay mundos donde uno podría sentirse más ligero que en la Tierra. Con cada nuevo planeta que descubrimos, también se amplía nuestra comprensión de una simple verdad. Es posible que la vida en el universo no siga un solo diseño. Hasta ahora, toda la vida que conocemos tiene una sola base principal: el carbono. En el cuerpo humano, en las plantas, en los animales, en las bacterias y en casi todos los organismos que la ciencia ha estudiado, el carbono es uno de los componentes básicos más importantes. Esto es lo que ayuda a formar el ADN, las proteínas, las grasas, los carbohidratos y muchas otras moléculas complejas necesarias para que exista la vida. Pero aquí es donde comienza la pregunta más profunda: ¿qué pasaría si la vida en otros planetas no estuviera basada en el carbono? ¿Y si existiera un mundo en el espacio donde los organismos no estuvieran hechos de carne, sangre, piel o células como las nuestras? En la ciencia, esto no se considera un hecho confirmado. Aún no hemos descubierto vida basada en silicio, ni ningún tipo de vida que no sea basada en carbono, pero se estudia como una posibilidad. Debido a la inmensidad del universo, hay científicos que tienen cuidado de no limitar el significado de la vida solo a lo que vemos aquí en la Tierra. Uno de los elementos de los que más se habla es el silicio. Está cerca del carbono en la tabla periódica y también puede formar algunas estructuras complejas. Por eso, en muchos tabloides, este tema se ha vuelto favorito en la astrobiología y la ciencia ficción. Pero es importante aclarar, esto no significa que sea fácil formar vida basada en silicio. En la Tierra, el carbono es más flexible y más útil para la química de la vida. Es mejor para formar cadenas largas y moléculas estables que se necesitan para los sistemas biológicos. Así que si existe vida basada en silicio en otros mundos, probablemente sería muy diferente a todo lo que conocemos. Imagina un planeta como Kepler 16. Según la NASA, es un exoplaneta más grande que la Tierra y está en la zona habitable de su estrella. Aún no se sabe si hay vida allí, y tampoco está confirmado cuál es la verdadera condición de su superficie. Pero como experimento mental, es un buen ejemplo de un mundo que podría impulsarnos a pensar más allá de la vida parecida a la de la Tierra. Si un planeta tiene una química diferente, diferente presión, diferente temperatura y diferentes materiales disponibles, es posible que la vida allí no utilice. Esto se mueve, come o se reproduce de una manera familiar para nosotros. Es posible que un organismo parezca una roca. Es posible que su cuerpo sea como un cristal. Es posible que su movimiento sea tan lento que, para el ojo humano, parezca que no tiene vida. No es un animal, no es una planta, no es una bacteria, pero en su propio mundo puede tener su propia manera de obtener energía, de formar estructuras y de pasar su patrón a la siguiente generación. En lugar de ADN podría haber otro sistema que almacene información. No sabemos si esto es posible en la naturaleza, pero hay hipótesis que dicen que la información podría codificarse en la disposición de los átomos, las cargas o en estructuras cristalinas repetitivas. Si ese fuera el caso, la reproducción no sería como el nacimiento o la división celular. Sería más parecido al crecimiento gradual de un patrón, como un cristal que se expande, como una piedra que poco a poco va formando una copia de sí misma. Y si hay cambios en la temperatura, la presión o los materiales alrededor, podrían ocurrir variaciones. En la Tierra llamamos mutación al cambio en el código genético. En un sistema alienígena como este, la mutación podría ser simplemente un error en el crecimiento de la estructura. Pequeños cambios en la forma, diferente grosor, diferente patrón, diferente reacción al entorno, y ahí es donde entra la selección natural. No elegirá al más rápido ni al más inteligente, elegirá al más resistente, al que pueda sobrevivir, al que pueda repetir su propio patrón, el que pueda vivir en un mundo que para nosotros parece muerto. Pero mientras nos alejamos de la apariencia familiar de la vida, hay otra posibilidad aún mayor. ¿Y si lo que buscamos no es solo un simple organismo? ¿Y si en alguna parte de la Vía Láctea hay una civilización más avanzada que la nuestra? Esto no es una afirmación. Aún no tenemos evidencia confirmada de una civilización alienígena, pero hay científicos que buscan lo que llaman tecnología. Eso significa posibles rastros de tecnología en el espacio, no sonidos de voces, no una nave espacial pasando frente a la cámara, sino patrones en la luz, el calor o la energía que podrían indicar que alguien está usando tecnología avanzada.
Una de las ideas más famosas aquí es la esfera de Dyson. Esta es una estructura hipotética que podría ser construida por una civilización muy avanzada para recolectar la energía de su estrella. No es una estructura cuya existencia esté confirmada. Es un concepto que se ha estudiado durante mucho tiempo en la investigación SETI. Porque si existe una civilización capaz de usar una cantidad enorme de energía, podría dejar una firma de calor detectable. Recientemente hubo estudios que analizaron millones de estrellas usando datos ópticos e infrarrojos. Algunas estrellas resultaron ser candidatas porque tienen un exceso infrarrojo inusual, pero hasta ahora eso no es evidencia de una civilización alienígena. Puede que solo sean explicaciones naturales. Puede ser polvo. Puede ser una actividad estelar inusual. Puede que sean limitaciones de los datos. Por eso se necesitan más observaciones de seguimiento antes de llegar a una conclusión sólida. Y aquí es donde entra la escala de Kardashev. En 1964, el astrónomo soviético Nikolai Kardashev propuso una manera de pensar sobre el nivel de civilizaciones avanzadas basada en la cantidad de energía que pueden utilizar. En términos simples, una civilización tipo 1 puede utilizar los recursos energéticos de todo su planeta. La tipo 2 puede aprovechar la energía de su propia estrella. Y la tipo 3 está en un nivel casi a escala galáctica. Nosotros, como civilización humana, ni siquiera hemos llegado al tipo 1, así que si existe una civilización que sea más avanzada que la nuestra, puede que la diferencia en tecnología entre ellos y nosotros sea enorme. Tal vez no los vemos, no porque no existan, sino porque estamos buscando de la manera equivocada. Estamos acostumbrados a buscar vida como la de la Tierra: agua, carbono, oxígeno, planetas que se parezcan al nuestro. Pero puede que el universo tenga otras formas de crear vida. Puede haber vida que flote en las nubes. Puede haber vida escondida bajo el océano. Puede haber vida que sea tan lenta como una roca. Y puede haber inteligencia que ya no use tecnología de una manera que podamos entender. Al final, la parte más difícil de buscar vida alienígena no es solo la distancia de los planetas, sino también la limitación de nuestra imaginación. Porque si la vida en otros mundos es muy diferente a la vida en la Tierra, puede que ya estemos viendo señales de ella. Simplemente no sabemos cómo reconocerla. Si revisamos la historia de la humanidad, notaremos que casi cada generación cree que está viviendo en la época de mayor cambio, pero hay una razón por la que nuestra época es diferente. En solo unas décadas hemos pasado de las primeras computadoras a la inteligencia artificial que puede escribir, hablar, crear imágenes y ayudar en la investigación científica. Al mismo tiempo, se están desarrollando rápidamente la robótica, la energía renovable, la biotecnología y la exploración espacial. Por esto, el interés de los científicos en una vieja idea presentada por el astrónomo soviético Nikolai Kardashev en 1964 ha resurgido. Intentó responder una pregunta sencilla: ¿cómo podemos medir cuán avanzada es una civilización? En lugar de fijarse en la población, el tamaño de la economía o el poder militar, utilizó la energía como medida, porque al final, casi toda la tecnología depende de la energía. Cuanta más energía, más cosas se pueden hacer, mayor es el nivel de desarrollo. Desde este punto de vista, la humanidad ni siquiera está en el primer nivel de la escala de Kardashev. De hecho, muchos científicos todavía nos consideran como una civilización que apenas está dando sus primeros pasos hacia el desarrollo. Aunque ya hemos enviado naves espaciales a diferentes partes del sistema solar, seguimos dependiendo de los recursos limitados de nuestro planeta. Seguimos utilizando petróleo, carbón y gas natural. Seguimos enfrentando desafíos como el cambio climático, la seguridad energética y la gestión de recursos. En pocas palabras, todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero eso no significa que nuestro potencial sea pequeño. En diferentes laboratorios alrededor del mundo, hay científicos que actualmente están investigando la energía de fusión, una tecnología que podría proporcionar un suministro enorme de energía limpia si logra implementarse con éxito a gran escala. Al mismo tiempo, también siguen expandiéndose los planes para una presencia humana permanente en el espacio. Hay misiones para la Luna, hay planes para Marte, y hay conceptos que ahora parecen ciencia ficción, pero que algunos investigadores están estudiando seriamente. Aquí es donde entra la idea de la civilización tipo 1. Según la interpretación moderna de la escala de Kardashev, una civilización tipo 1 es una sociedad capaz de utilizar y administrar la mayor parte de la energía disponible en su propio planeta. Esto no significa que ya controlen el clima,
o que puedan cambiar todo el mundo con solo presionar un botón. Algunas de estas ideas siguen siendo especulativas, pero muestran la dirección en la que se podría avanzar. Después, avanzando hacia una civilización planetaria altamente avanzada, imagina un mundo donde casi toda la energía proviene de fuentes limpias, sistemas solares mucho más eficientes que los actuales, próximas generaciones de tecnología nuclear, infraestructuras inteligentes capaces de reducir el desperdicio de recursos y sistemas globales más eficientes para resolver los problemas que afectan a todo el planeta. En este nivel, la humanidad podría estar más enfocada en la exploración científica que en competir por recursos limitados. Pero por muy avanzada que sea una civilización de tipo vino, todavía tiene sus limitaciones. Sigue estando atada a su propio sistema estelar. Y es aquí donde los siguientes niveles empiezan a volverse más ambiciosos. En los modelos teóricos de la escala de Kardashev, una civilización de tipo segundos es una sociedad capaz de utilizar una enorme parte de la energía de su propia estrella. Esto no significa literalmente que construirán una esfera sólida alrededor de su estrella. De hecho, muchos científicos creen que ese tipo de diseño no es práctico. En cambio, se habla más a menudo del concepto de enjambre de Dyson, una gran colección de muchísimos satélites o estructuras recolectoras de energía que orbitan alrededor de una estrella para capturar parte de la energía que emite. Es importante recordar que aún no se ha encontrado ningún enjambre de Dyson. Tampoco hay ninguna megaestructura alienígena confirmada hasta ahora. Sin embargo, los astrónomos lo utilizan como ejemplo del tipo de ingeniería que podría realizar una civilización muy avanzada. Si una sociedad llegara a este nivel, su perspectiva sobre la energía cambiaría. La energía que utiliza todo el mundo hoy en día sería insignificante en comparación con la energía que proviene de una estrella común. Y en ese punto, cosas que ahora parecen imposibles podrían volverse más posibles. Hábitats espaciales enormes, viajes más rápidos entre planetas y quizás los primeros intentos serios de alcanzar otras estrellas. No sabemos si alguna civilización ya ha llegado a este nivel. Tampoco sabemos si esto realmente es posible desde el punto de vista de la ingeniería práctica. Pero mientras miramos al cielo y descubrimos más exoplanetas, una cosa se vuelve más clara. La humanidad actual podría estar apenas al principio de una historia muy larga. Una historia que algún día podría ir más allá de la Tierra, más allá del sistema solar y tal vez incluso más allá de los límites que hoy pensamos que son imposibles. A pesar de todas las teorías sobre civilizaciones alienígenas súper avanzadas, hay una pregunta importante que a menudo se pasa por alto. Si realmente existen civilizaciones que nos llevan millones de años de ventaja, ¿por qué todavía no hemos visto evidencia clara? Este es el centro de un famoso enigma en la astronomía conocido como la paradoja de Fermi. En pocas palabras, esta es la pregunta que plantea. Si el universo es tan vasto y hay tantos planetas donde la vida podría existir, ¿dónde están todos ellos? Según la NASA, se han descubierto miles de exoplanetas en las últimas décadas. Y según las estimaciones de los astrónomos, podría haber cientos de millones de mundos potencialmente habitables solo en la Vía Láctea. Si es así, ¿por qué todavía no hay señales claras de una civilización alienígena? Hay varias posibles respuestas. Puede que estén demasiado lejos. Puede que sean extremadamente raros. O tal vez simplemente estamos buscando de la manera equivocada. Durante muchos años, la mayoría de los proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre se han enfocado en señales de radio. El problema es que podríamos estar usando una tecnología que una civilización más avanzada ya no utiliza. Imagínate esto, si una persona de la época moderna intentara comunicarse usando un teléfono inteligente con alguien de la Edad Media, no habría manera de que la otra parte entendiera la señal. Es posible que esa sea también nuestra situación en el espacio. Puede que haya señales que están pasando por aquí en este momento, pero no las reconocemos como mensajes. Por eso, poco a poco, los científicos han ampliado su búsqueda. Ya no solo buscan comunicación, también buscan rastros de proyectos de ingeniería enormes, señales del uso de cantidades enormes de energía y fenómenos astronómicos extraños que podrían tener un origen artificial. Pero hasta ahora no hay evidencia confirmada. Ha habido ocasiones en el pasado en las que los investigadores pensaron que habían encontrado una posible señal alienígena. Pero al examinarlas más a fondo, resultó que solo eran fenómenos naturales, o señales que provenían de la misma Tierra. Esto muestra lo difícil que es separar una verdadera anomalía de los eventos astronómicos ordinarios.
También hay ideas que dicen que tal vez las civilizaciones avanzadas simplemente se están escondiendo. Si su tecnología es lo suficientemente avanzada como para manipular enormes cantidades de energía, también es posible que tengan la capacidad de evitar ser detectados. Por supuesto, esto sigue siendo solo una hipótesis. No hay evidencia que demuestre que existen civilizaciones alienígenas que realmente se están ocultando. Pero esto muestra cuántas posibilidades debemos considerar cuando hablamos de vida fuera de la Tierra. Hay otra posibilidad intrigante. ¿Y si no estamos atrasados en tecnología? ¿Y si estamos atrasados en el tiempo? Algunos modelos científicos sugieren que puede haber habido épocas en la historia del universo en las que era más favorable el surgimiento de vida inteligente que en la actualidad. Si esos modelos son correctos, es posible que hayan existido civilizaciones que surgieron y desaparecieron antes de que la Tierra siquiera se formara. O tal vez hay civilizaciones que aún no han comenzado a surgir en mundos que apenas se están formando en este momento. En la vasta escala de tiempo del cosmos, toda la historia humana es casi como un parpadeo. Y tal vez eso es una de las cosas más importantes que nos enseña la astronomía. No estamos en el centro de todo. Somos solo una especie joven que apenas comienza a hacer preguntas sobre el universo. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna civilización alienígena. Todavía no hemos visto ninguna esfera de Dyson. Aún no hemos recibido ningún mensaje que sin lugar a dudas provenga de otro mundo. Pero eso no significa que no haya nada esperando. Con cada nuevo telescopio que se lanza, con cada exoplaneta que se descubre y con cada señal que los astrónomos analizan, se expande más el límite de nuestro conocimiento. Y tal vez algún día habrá un descubrimiento que cambie por completo la manera en que vemos nuestro lugar en el cosmos. Hasta ese día, la búsqueda continúa. No solo es la búsqueda de vida alienígena, sino la búsqueda de respuesta a una de las preguntas más grandes que hemos hecho como humanidad. ¿Somos realmente los únicos que piensan, sueñan y miran las estrellas? ¿O hay otros ojos en alguna parte lejana del universo que se preguntan exactamente lo mismo?